estamos. Hermanos, buenas noches. Yo espero que cada uno de ustedes esté bien. Estamos orando por la iglesia. Estamos orando por usted, por su familia. Que el Señor nos proteja de la realidad de todos estos problemas, porque siento que por ahí pudiera haber algunas cosas que meditar, pero tenemos que obedecer. Bueno, la clase de hoy, que es la número 12, es una clase muy hermosa. Pareciera que Dios sabe en qué situación estamos viviendo, porque no sé si ya vio en su cuaderno el título de la clase. Aprovechando bien el tiempo. Yo creo que varios de nosotros estamos en casa. Algunos, quizás los menos, están trabajando, pero la mayoría está en casa. Y la clase de hoy la podemos fundamentar en la carta a los Efesios, capítulo 4, prácticamente del 25 al 32, que es terminar el capítulo, y el capítulo 5 del 1 al 20. ¿Sí? El texto para memorizar dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Repito, sed pues imitadores de Dios. Ahorita vamos a ver esto, porque imitar a Dios... El propósito de la lección dice que el alumno comprenda que como discípulo de Jesús somos llamados a expresar el inigualable potencial renovador del Evangelio. Bien, le quiero dar algunas partes de la introducción y le quiero hacer una pregunta. ¿Ha pensado usted en el potencial que tiene el Evangelio en la restauración del ser humano y de todas las cosas? ¿Ha pensado usted qué tan importante y poderoso es el Evangelio? Yo recuerdo un versículo que refiere Pablo y dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder. En la introducción tenemos un texto muy importante, está en Apocalipsis 21:5. Juan, el discípulo amado, en esa visión que Dios le permitió remontarse hasta los cielos, se enfrenta a un trono blanco donde está Dios, el Padre. Está sentado en ese trono blanco y le dice a Juan: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y el verso 6 dice: estas palabras son fieles y verdaderas, escríbelas, transmítelas, porque son muy importantes. Son fieles y verdaderas para hacer nuevas cosas. Dios envió a su Hijo, el segundo Adán, porque el primero corrompió las cosas. El segundo Adán vino a restaurarlo, y me estoy refiriendo al Señor Jesucristo, para que el objetivo del Evangelio sea hacer nuevas todas las cosas. El apóstol Pablo utiliza en su predicación y en sus enseñanzas por carta a diferentes iglesias, entre ellas la iglesia de Éfeso, que es la que estamos estudiando, para que los creyentes que eran alcanzados por el Evangelio entendieran cómo debían vivir. Por eso la Biblia nos habla de la regeneración, o sea, nueva criatura. El Evangelio comienza con la transformación del nuevo creyente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ya pasó. Todo es ahora nuevo. Buenas noches y bienvenidos, mis hermanos. Y estamos trabajando este pasaje fundamentado en la lección en Efesios 4 del 25 hasta Efesios 5:20. Y las recomendaciones que nos da en este primer punto el apóstol Pablo, vamos a leer rápido el pasaje, Efesios 4 del 25. Vamos a leer por ahora del 25 al 32. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. La primera recomendación que nos da este pasaje respecto de también aprovechar bien el tiempo tiene que ver con nuestra relación con Dios. Porque de ahí radica todo. Si nosotros estamos mal con Dios, vamos a estar mal. La primera parte es no contristéis al Espíritu Santo. Y contristar va más allá de simplemente poner triste. Tiene que ver con el hecho de ignorar, con el hecho de, dirían ahora los jóvenes, dejar en visto. No es el hecho de no ir, sino de escuchar y no hacer caso. Muchas veces nosotros, como papás, como jefes, como maestros, como la responsabilidad que tenemos, nos molesta mucho cuando damos una instrucción, ¿verdad? Hijo, tiende tu cama, esposa, sírveme de comer, niños, no griten. Y sí nos escucharon, sabemos que nos escucharon, pero no hacen caso. Entonces hay una molestia y a la vez hay tristeza. Entonces contristar es más allá que entristecer, es desafiar incluso la autoridad que Dios o que el Espíritu Santo como Dios tiene, ¿no? No prestar atención al Espíritu de Dios hará que nuestra conciencia de persistir en esa actitud dejemos de escuchar su voz. Y a veces como cristianos sí queremos que Dios nos escuche cuando nosotros clamamos y cuando pedimos que Dios nos conteste nuestras oraciones, y estamos en un aprieto y decimos, Dios, contéstame, ¿no? Así inmediatamente. Pero cuando Dios nos dice obedece, ahí es donde nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero ahí es donde también nosotros tenemos que pedirle ayuda. Es interesante porque el mismo Espíritu es quien nos ayuda. En este rechazo, nosotros nos alejamos de Dios y Dios deja de tener esa comunión tan estrecha con nosotros. Dios deja de tener un contacto personal con cada uno de nosotros en esa necesidad si nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la persona de Dios que está actuando en este mundo en este momento. Es decir, si nosotros ignoramos a quien está obrando, a la persona de Dios que está obrando, ¿quién va a hacerlo? ¿Quién nos va a ayudar? Es como si estuviéramos en una guerra y el embajador de un país viniera y nos dijera, quiero que hagamos las paces, pero le decimos, no, a ti no te quiero hacer caso, quiero hablar con el mero mero. Pero mi función es acercarte al mero mero para que sepas que se pueden arreglar las cosas. No, tú no me interesas, ¿no? Es prácticamente lo que estamos haciendo. El Espíritu Santo viene a cumplir la función de Dios de restaurar al mundo en su relación con Dios. El Espíritu Santo siempre exalta a Cristo. Él es a quien participa en la creación, está presente en la creación, está presente en la encarnación, está presente en la crucifixión, en la resurrección, y es el quien viene a capacitar a la iglesia en el Pentecostés. Así que viene ahora a formar nuestra vida, a formar nuestro carácter y a enseñarnos a vivir de la manera en que Dios quiere. Además, el Espíritu Santo ahora es parte de nuestra vida. El Espíritu Santo nos lleva a conocer de una manera continua la voluntad de Dios. A veces creemos que somos nosotros quienes descubrimos tal o cual pasaje y decimos, ay, soy bien inteligente, pero es el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, y todo lo que nosotros aprendemos y todo lo que nosotros decimos tiene que ver con nuestra relación con el Espíritu Santo.
De esta manera nosotros podemos ver que en el pasaje que vimos, que acabamos de leer, el apóstol nos da instrucciones muy específicas que procuran que nosotros evitemos que haya corrupción por causa del pecado y que siga esto propagándose. Si solamente vamos a... El pasaje tiene muchas características y muchas cosas que debemos evitar, pero vamos a tratar tres, que creo que hemos estado hablando de que somos un cuerpo y de que somos parte de un mismo equipo, y una de ellas es la mentira. La mentira causa muchos daños y esto trae como consecuencia la desconfianza. Mentiras vienen a limitar el trabajo que se puede hacer. Vemos mucha gente que se acerca, no solamente en nuestra iglesia, en muchos otros lugares se acerca y dicen, pastor, es que, o hermano, ore por mí porque tengo un problema. ¿Y cuál es su problema? Es que mi esposo se enoja todo el tiempo. ¿Pero por qué se enoja, hermana? ¿Quién sabe? Así es su carácter. Y ahí nos está guardada, ahí está una mentirita, ¿no? Parece pequeña. Pero uno empieza después el espíritu nos va revelando, ¿no? Esta hermana está guardando algo. Hermana, ¿usted qué hizo? No, nada, yo soy una santa palomita. Y cuando uno habla con el esposo, híjole, salen un montón de cosas. Y entonces, una persona que no es guiada por el Espíritu Santo va a dejar de confiar en esta hermana o en esta persona que sabemos y ya nos dimos cuenta que está mintiendo. Y eso empieza a dañar la relación como cuerpo. No podemos trabajar, no podemos hacer las cosas que Dios nos pide de manera conjunta. Sí, hermano, yo llego a la actividad. Sí, hermano, ahí estoy. Y de repente no llegan. Y hay una mentira, ¿no? Hay gente que sí, obviamente, tiene problemas y dificultades para llegar o para atender la situación. Y esas partes las entendemos, pero situaciones como, es que al perro le dio fiebre y tenía comezón el perro, ¿no? Y no pude llegar. Y cosas de ese estilo que vamos dañando el cuerpo de Dios, vamos rompiendo la confianza que entre nosotros mismos debemos tener. Ya que si somos un cuerpo y no confiamos unos en otros, vamos a terminar mal. Si las manos el cuerpo no confía que las manos van a entrar cuando se cae, el cuerpo va a tener muchos raspones y quizá lesiones muy graves. La desconfianza viene a dañar, a romper lazos muy íntimos, lazos muy estrechos, y es interesante que el apóstol Pablo haga esta recomendación: no mientan, no se mientan, no digan mentiras. La otra cosa con la que debemos trabajar es con la ira, y el apóstol dice ahí: airaos, pero no pequéis. Y en otras traducciones dice: enójense, pero no se alejen de Dios, no permitan que esto rompa su relación con Dios. Un enojo puede tener un aspecto positivo, nos lleva y nos debe mover. Un enojo bien enfocado nos lleva con energía y con fuerza, con determinación a corregir aquello que está mal. Pero cuando ese enojo se transforma en ira, cuando ese enojo se pierde el control, puede hacer más problemas de los que pudiera en un principio haber. Nuestra capacidad de razonar, nuestra manera de actuar, se nubla nuestra razón y hacemos un montón de cosas. Y de ahí que vemos mucha gente que enojada se pelea con la pared y luego estamos con las manos hinchadas como boxeadores, ¿no? O rompimos algo, azotamos algo y después estamos lamentando, queriendo reponer las cosas, o dijimos cosas que lastiman a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo lo arreglamos, no? Cuando el Espíritu Santo no controla nuestras emociones, la ira se transforma en una emoción totalmente negativa. Por tanto, la iglesia y el cristiano pierde su eficacia. Y si nosotros estamos dejándonos llevar por la ira, si nosotros estamos dejando que esta emoción nos controle, dejamos de ser eficaces. La gente no va a tener ese deseo de buscar a Dios, no va a haber diferencia en nosotros con la gente que no conoce de Dios,
Entonces, no, y luego la misma gente no quiere trabajar con nosotros. Ah, no, ese hermano es bien enojón. Ah, no, ese hermano nos grita. Ese hermano quiere las cosas ya. Porque no dejamos que nuestra personalidad sea moldeada por el Espíritu Santo, justamente por haberlo contristado. Y la otra parte dice, la amargura, enojo, gritería, malas palabras. Todas estas emociones mencionadas son síntomas, estas cosas son síntomas. La causa está en lo profundo del corazón. De repente platicaba yo con una persona y se le salió una grosería y me decía, ay, perdón, perdón, se me salió. Y decía, sí, sí, se te salió porque las traes ahí dentro, ¿no? La causa y la razón por la que de pronto hay amargura, hay griterías, hay malas palabras, es porque estamos separados de Dios. Eh, Tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón, dice la palabra de Dios, habla la boca, ¿no? Así que estas cuestiones son obstáculos que tenemos nosotros que romper, que saltar para poder ayudar o hacer que la propagación del Evangelio sea cada vez más eficaz en el poder de Dios. Bien, usted se dará cuenta, hermano, que estamos hablando de lo importante que es nuestro testimonio. Quiero leerle la parte de introducción hacia el segundo punto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No pierda este comentario. Sed pues imitadores de Dios. Y luego, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí vienen las cosas que debemos evitar. Pero por fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Como decimos vulgarmente, estos no van a entrar al reino de los cielos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Quiero hacer una pregunta en relación al primer verso: sed imitadores de Dios. La pregunta sería, ¿será posible imitar a Dios? Si la Escritura dice en Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás. Pero el mismo pasaje nos resuelve la problemática, porque dice, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a conocer al Padre. Alguna ocasión le dijo a Felipe, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? ¿Por qué me dices que no conoces a Dios? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recuerde que aquí estamos aplicando la Trinidad. Dios es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces tenemos la respuesta de cómo imitar a Dios. El apóstol Pablo nos dejó dos enseñanzas inconfundibles. La primera, anden como hijos, anden como Cristo anduvo. Sí. A mí me gusta esta expresión y le voy a decir por qué. Siempre que tengo duda, cuando voy a tomar alguna decisión, me pregunto yo mismo, ¿cómo lo haría Cristo? Y en ese momento estamos imitando a nuestro Dios.
Esta es la verdadera garantía de que el Evangelio es el arma más poderosa de la historia de la humanidad, la única que puede salvar al hombre de sus fracasos y eterna perdición. Hermanos, me consta, cuando iba a predicar al reclusorio, que por cierto estuve 10 años trabajando ahí en una iglesia que el Señor nos permitió formar, como zetas, narcotraficantes, asesinos, podían entregar su vida al Señor. Ya no iban a salir y ya no les preocupaba salir, sino que ellos me decían: pastor, ¿en qué puedo servir? Porque ya no voy a salir. Por supuesto, ellos estaban pagando un precio que le debían a la sociedad, pero yo podía ver en ellos el cambio que el Señor puede hacer. Puede salvar al hombre de sus fracasos y eterna perdición, pero andad como Cristo anduvo. El verso 2 nos dice que andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál es? El amor. Para que no nos confundamos, estamos hablando del amor ágape, del amor perfecto de Dios. Es la razón que movió a Dios para enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo. El amor debe ser la motivación de todo verdadero discípulo de Jesús. Mire, lo hemos leído, lo enseñamos, a veces hasta lo criticamos en los que no lo llevan a cabo entre nuestros mismos hermanos, pero lo peor de todo es que nosotros no lo practicamos en ocasiones. Y como que a veces somos selectivos. A este sí lo amo, a este no lo amo. Hermano, tenemos que aplicarlo generalmente, ¿sí? Un personaje que sí lo vivía, que por cierto es del siglo XIX, Thomas Morton, un monje, dice lo siguiente: decir que soy hecho a la imagen de Dios equivale a decir que amor es la razón de mi existencia, porque Dios es amor. Amor es mi verdadera identidad. Pronuncia y entrega es mi estilo de vida. Amor es mi carácter. Amor es mi nombre. Solamente una persona que ha sido redimida con la sangre de Cristo puede expresar esto. Vivo el amor. Y déjeme decirle, hermano, si usted es hijo de Dios, necesita amar. Y necesita amar hasta a su enemigo. Así nos dice la palabra de Dios. Efesios 4:15 dice Pablo: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Qué actitud nos corresponde como hijos de Dios? Bueno, acabo de leerle en lo que no debemos participar. Y afirmemos la verdad de Dios revestidos de amor, revestidos de Dios en el poder del Espíritu Santo. Ahora pues, si el amor ha sido o es nuestra característica y es nuestra esencia porque somos hijos de Dios, no podemos quedarnos pensando que solamente con puro amor vamos a sobrellevar o salir las cosas. Sí es cierto que Dios es amor, pero también es cierto que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, y una de las características del fruto del Espíritu viene siendo el amor, pero no queda en amor, viene con otras características que en lecciones pasadas vimos sobre amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un paquete completo que debemos buscar con la ayuda del Espíritu Santo. Y no es solamente lidiar o estar nosotros peleando con estas cosas con nuestras propias fuerzas, porque fracasamos, nos veremos cayendo una y otra vez. Pablo dice
que Cristo, que el Espíritu Santo es espíritu de vida en Cristo Jesús, y esto lo dice en Romanos 8:2. Es decir, nosotros nacemos por la obra del Espíritu Santo y también somos sostenidos de momento a momento por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que de no ser llenos de una manera constante, estaremos regresando a lo mismo. Y me encuentro yo con muchos cristianos que somos como en la primaria nos ponían un problema de matemáticas de un caracol que estaba en un pozo y en el día subía a 3 metros y en la noche bajaba a 2, y la pregunta era cuándo va a salir y cuántos días va a salir este caracol, y sin el Espíritu Santo de verdad subiremos 1 metro y bajaremos 10, porque regresamos a lo mismo y estamos batallando con lo mismo. Ahora nosotros debemos vivir sostenidos de momento a momento, de victoria, ir de victoria en victoria a través del Espíritu Santo. Cuando el discípulo de Jesús llega al punto de comprender a la luz de la Escritura el mensaje completo y más profundo del Evangelio, entendemos entonces que ser llenos del Espíritu Santo no es una opción, sino que es una cuestión esencial y se vuelve una necesidad para nuestras vidas. Se vuelve un asunto prácticamente de vida o muerte. Y no estoy diciendo yo, hermano, que si usted no ha entendido esto, está mal. Pero para eso es esta lección. De verdad, en tiempos como estos, donde hay incertidumbre, donde hay situaciones complicadas en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro país, necesitamos la paz. Y donde hay paz, a través del Espíritu Santo llega la paz. Donde hay amor, a través del Espíritu. Donde el vecino nos hace muchas cosas, donde la gente nos hace maldades, donde la gente busca beneficio propio a costa de nosotros, ¿dónde va a haber amor? ¿Dónde va a haber paz? ¿Dónde va a haber el deseo de ser benignos? ¿Dónde va a haber templanza si no es en la búsqueda constante del Espíritu Santo? Ahí es justamente donde el Espíritu siembra vida y la engendra y no pasa desapercibida. Usted puede ver gente que ha conocido a Dios, que ha tenido un encuentro personal con Dios y que perdón, y que usted puede ver el cambio que hay en sus vidas. Si hay algo que Dios desea para nosotros por encima de toda bendición temporal, es la manifestación de su misma naturaleza en nuestras vidas. No podemos decir que queremos ir a la presencia de Dios en el cielo y pasar la eternidad con Dios si no deseamos la eternidad y la presencia de Dios en nuestras vidas ahora. Si nosotros no buscamos y no queremos la presencia de Dios en nuestras vidas, si no deseamos la compañía de Dios a través de su Espíritu Santo todos los instantes de nuestra vida, ¿cómo desearemos y cómo soportaremos una eternidad en su presencia, no? Dice, la luz pone en evidencia todas las cosas, y la luz en este contexto es el mismo Espíritu Santo. Así que la luz viene a reflejar muchas cosas. Quizá nos sentimos que estamos bien y a veces pensamos que estamos bien porque nos medimos con los malos, ¿no? Decimos, yo no soy tan malo, pero cuando uno se compara con Cristo nos damos cuenta que necesitamos mucho. Y es el Espíritu Santo quien nos va a capacitar para llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, mis hermanos. La santidad es la pureza intrínseca y trascendente de Dios. Es el estándar de justicia al cual debe ajustarse el universo entero. Dios no se conforma con los estándares de la iglesia del Nazareno, de la iglesia cristiana. Dios es el estándar. Podemos decir, esto es imposible, ¿cómo podemos hacer esto? Sin embargo, el Espíritu Santo es quien pone esa cualidad, esa característica, esa pureza en nuestros corazones. Dios no nos va a pedir que seamos santos a la medida que Él es santo. Nos va a pedir que seamos santos en la capacidad que nosotros tenemos como humanos. Es decir, que cumplamos perfectamente el propósito por el cual fuimos creados, que es estar cerca de Dios.
Y el punto 3 tiene que ver con ser llenos, pero también tiene que ver con el andar. Y andar en Efesios, por ejemplo, 5:15 es vivir. Hay posibilidad de vivir, lo vimos en otras clases, vivir conforme a la carne. Y están las opciones ahí, siempre están las dos opciones. Vivir conforme a la carne y sus obras, o vivir conforme al Espíritu y tener su fruto. No hay forma de mezclar las dos, no se llevan, no son compatibles. No puede decir que yo amo a alguien, pero a la vez lo odio. No puede decir usted que tiene a Dios, pero tiene las obras evidencian. Porque Juan, el apóstol Juan, ahí en su carta va a decir, no puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu prójimo, porque si amas, si aborreces a tu prójimo, que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Así que no podemos pretender nosotros mismos, y a veces hasta nosotros mismos nos podemos engañar, sabemos que no es compatible uno con otro, o somos y vivimos conforme a la carne, o estamos viviendo la vida en plenitud en el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a nuestra debilidad, y no solamente nos ayuda en nuestra debilidad, sino que también nos transforma en eficaces colaboradores de Dios en su obra en el mundo. Cada uno de nosotros creo yo que tenemos el deseo de servir mejor a Dios, de hacer las cosas de una mejor manera, pero sin el Espíritu Santo estaremos en este ciclo de caigo, me levanto, y nos veremos como el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Pecaban, venía el juez, los levantaba y otra vez, en ese sube y baja nunca llegaron, ¿no? Ahora, la bendición que tenemos ahora es que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y la presencia de Dios es maravillosa en cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que busquemos siempre esa llenura y esa plenitud del Espíritu Santo en oración, en una búsqueda constante de Dios. Y bueno, para concluir tenemos el punto 4. El punto 4 dice, dando gracias siempre por todo. ¿A quién? A Dios. Aquí resaltan dos palabras, siempre y en todo. Quiero leer el verso, es el Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el escritor nos hace una pregunta. ¿Es posible dar siempre gracias y además por todo en el nombre de Jesucristo? Hermano, yo le diría como el escritor, no solo es posible, sino además es necesario y justo. Yo tengo un salmo preferido, el Salmo 103, quizás para muchos también lo sea, pero creo que este salmo nos inspira a dar gracias a Dios por lo siguiente. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No solo es posible, sino además es necesario. Sí, las expresiones que aparecen aquí siempre y en todo son demasiado amplias y abarcan mucho. Vamos a ver cada una de ellas brevemente. Siempre significa en todo tiempo. Hermano, hay momentos difíciles, pero no estamos acostumbrados a decirle, Señor, gracias por esta prueba. Hay momentos que no entendemos, pero no acostumbramos decirle gracias. Siempre significa también aceptación de que el presente es el actual campo de acción para Dios, motivándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos.
Dios trabaja intensamente para completar su propósito en nuestras vidas. La palabra siempre, ¿sí?, debe ser siempre. Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararás la obra de tu mano. Y la palabra todo significa cada cosa que sucede en nuestra vida. Sí, debemos darle gracias a Dios. El salmista nos ayuda a entender este término, dando gracias en todo, porque Dios no es uno más. Ciertamente Él es el único y verdadero Dios. El Salmo nos recuerda quién es el Creador, que sus obras son poderosas, que es un testimonio de su divinidad y de su poder. También nos enseña a ser agradecidos por sus acciones creadoras. Y miren, no solamente es creador, también sostiene todo lo creado. Son motivos poderosos por los que debemos agradecer también a Dios. Agradecidos también porque perdonó nuestros pecados. Yo no sé si recuerda usted, hermano, antes de que el Señor perdonara sus pecados, era como traer una losa encima de nosotros. Nos agobiaba, nos metía en graves problemas. Porque para siempre es su misericordia, dice el Salmo, y repetidamente. Y es agradecer por lo que hizo, pero también por lo que hará. En definitiva, somos agradecidos porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiero concluir con esto, hermanos. La vida, muerte y resurrección de Jesús es lo que Pablo experimentó y enseñó a las diversas iglesias. Si el cuerpo de Cristo, la iglesia, desea cooperar con Dios y hacer posible el rescate total de la raza humana, entonces, en primer lugar, debemos aceptar por fe la vida nueva anunciada en el Evangelio. Y segundo, dar muestras claras de su eficiencia, viviendo y testificando incansablemente hasta su regreso. De esta manera estaremos aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Quieres agregar alguna otra cosa, Marcos? Pues mis hermanos, estemos en constante búsqueda de esa llenura del Espíritu Santo y en un buen aprovechamiento del tiempo. Estamos ahora guardados en casa, nos mandaron a guardarnos en casa. Dios tiene un propósito y es tiempo de buscar ahí en lo íntimo la presencia de Dios. Hay una hermosa promesa de parte de Dios a través de Jesucristo diciéndonos: entra a tu lugar íntimo, y tu Padre que te ve ahí en lo secreto, en lo íntimo, te recompensará en público. Es tiempo, mi hermano, de buscar a Dios. Y quisiéramos orar con ustedes, orar también por ustedes, orar por nuestra iglesia, por nuestro país. Que el Señor nos ayude a aprovechar bien el tiempo, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta bendición que nos das. Es bueno y precioso, Señor, saber que tú estás con nosotros, y esa es la bendición que nosotros tenemos al contar con un Dios omnipresente, Señor, porque estás ahora en este momento aquí con nosotros, estás con mis hermanos ahí en ese lugar. Gracias, Padre, por tu palabra, y no dejamos, Señor, de orar por nuestro país. Tú sabes, Señor, que viene para nosotros, y no queremos, Señor, pedirte que tomes control, porque nada se escapa de tu control. Queremos más bien, Señor, poner nuestras vidas bajo tu control, bajo tu soberanía. Y es cierto, Padre, que tú quieres tratar nuestras vidas, pero es tiempo, Señor, también de buscarte en lo íntimo, en lo personal. En estos tiempos, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, porque, Señor, aunque el mundo
esté de cabeza, Señor. Tú puedes traernos paz, traernos bendición, traernos, Señor, la esperanza, Señor, de que pase lo que pase, nuestra vida está escondida, Señor, en Cristo Jesús. Y Padre, te agradecemos porque a través de estos medios, Señor, nos das tu palabra, porque a pesar de la distancia, Señor, podemos estar en unidad, podemos, Señor, tener un mismo espíritu. Rogamos, Padre, por cada uno de los hermanos y de las personas, Señor, que están viendo este video. Te ruego, Padre, que tú les fortalezcas, que tú trates su vida, que tú trates, Señor, aquellas áreas en su corazón que deban ser tratadas, que tú nos confrontes, Señor, con nuestra realidad, que tú nos confrontes, Señor, con aquellas cosas que estamos haciendo mal. Pero, Padre, también rogamos que aquellas cosas, Padre, que nos estás permitiendo tener victoria, nos asegures, Señor, y nos lleves de triunfo en triunfo, que tú nos ayudes, Señor, a ser mejores cada día a través de la llenura de tu Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre, Señor, y en tu nombre, Señor, bendecimos a tu pueblo. Bendecimos, Señor, a cada una de las personas que estén acompañándonos en esta hora, Padre Celestial, que estén escuchando en cualquier momento este video. Rogamos, Padre, que tú bendigas abundantemente. Padre, nuestra oración en esta noche es que tú nos ayudes a aprovechar bien el tiempo. Bendito seas, Padre Celestial, te agradecemos tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Quiero solamente leer un verso. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios les bendiga.